Ok. Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a seguir con nuestro tema. Vamos a casi ya terminar los temas pertinentes para este parcial. Nada más que me quedaría ver un poquito de lo que es ADN, definición de cromosoma y algunos otros temitas que están por ahí. No había podido checar qué temas faltaban porque, pues bueno, no podía salir. Pero ya tengo mi libro, ya tengo todo. Entonces, recuerden que esta presentación, si quieren que se las mande, igual se las puedo mandar. Nada más, sí me gustaría mejor que la revisaran en los videos que estoy subiendo. Y también que se conecten en tiempo y forma para que me hagan saber sus dudas. Recuerden que con ustedes no tenemos sesión de asesoría, pero cada clase podemos resolver sus dudas. Bueno, entonces repasamos un poquito de lo que son las leyes de Mendel. Recuerden, la primera ley de Mendel nos decía que de padres homocigotos, aquí tenemos padre homocigoto, vamos a tener productos, hijos heterocigotos. Los cuatro van a ser heterocigotos. La segunda ley de Mendel nos decía que de padres heterocigotos vamos a tener dos hijos heterocigotos y dos hijos homocigotos. Es decir, la representación física o lo que era la representación genética, iban a tener determinada carga, una carga, pues por decirlo de alguna manera, de raza pura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando juntamos dos gametos totalmente opuestos, como por ejemplo aquí A mayúscula y A minúscula, tenemos heterocigotos. Pero si juntamos A mayúscula y A mayúscula, tenemos un hijo doble A mayúscula. ¿Qué quiere decir? Esto sería un producto raza pura. La tercera ley de Mendel nos decía que son los productos los cuales se van a transmitir segregados, es decir, independiente a los alelos. ¿A esto a qué se refiere? Pues hay algunas características, tanto físicas como genéticas, que se van a segregar dependiendo ya sea sexo, raza, inclusive el número de hijos, muchísimas cosas. Entonces, para puntualizar las leyes de Mendel, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que hay una tendencia de segregación de alelos, sí. También hay una tendencia de replicación de alelos, pero estos tienen que ver más que nada con tanto las cosas externas, es decir, con el medio, como las internas. Bueno, entonces, ya entendiendo un poquito lo que eran las leyes de Mendel, vamos a regresarnos un poquito a lo que es mitosis y meiosis. Los conceptos de mitosis y meiosis, recuerden que la mitosis es el método por el cual se van a reproducir las células asexualmente. Es decir, no va a haber una conjugación de gametos, no va a haber un papá y una mamá, es simple y sencillamente una célula madre la cual va a producir células hijas, va a tener un proceso ya sea de bipartición, gemación, ginogénesis, partenogénesis, el proceso que ustedes quieran para poder llegar a tener este producto que son dos células hijas. Esta es la manera en la que la célula se va a reproducir. Vamos a tener dos tipos de regulación. Una opera en el interior de la célula. Este va a consistir principalmente en una serie de puntos de control mediados por complejos de proteína. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando es, por ejemplo, vamos a explicarlo como con una flor, ¿no? Nosotros vamos a tener una planta pequeña, la cual esa planta va a empezar a crecer. Y al momento de que empiece a crecer, va a empezar a tener sus pequeños brotes. Esos pequeños brotecitos después van a empezar a cambiar para empezar a abrirse nuevamente y formar lo que es ya la flor. Pero ¿por qué se hace? Porque en el mismo desarrollo de la planta, en el crecimiento y desarrollo de la planta, hay ciertas, como decirlo, marcadores, los cuales van a indicar qué tipo de proteína o cuál es la secuencia lógica para poder seguir con el crecimiento. En el cuerpo humano totalmente pasa algo muy similar. Nosotros, por ejemplo, los hombres no podemos reproducirnos hasta que empezamos a producir lo que es los espermatozoides, o sea, en los testículos se empieza a producir lo que es el semen y los espermatozoides. Hasta ese momento es cuando nosotros tenemos la capacidad de reproducirse, por igual en las mujeres, hasta que no empieza su mismo organismo a liberar óvulos,
no empieza a tener un proceso de, pues, el reglado femenino, que se le llama. Exactamente igual con la célula. Va a llegar a determinado punto su crecimiento y desarrollo que va a empezar a ser marcado por diferentes marcadores. En este caso son proteínas, las cuales están dentro de la misma célula y van a regir ese ciclo celular. ¿Para qué? Para que no haya un crecimiento desorganizado o un descontrol, porque si hay un descontrol estamos hablando de otra enfermedad. En el otro tipo de regulación va a ser el externo. El externo va a ser moderado por factores de crecimiento, proteínas y hormonas que dependen de señales que provienen de medios extracelulares, como la disponibilidad de alimento, daños del tejido, entre otros. Vamos a explicar este asunto como, por ejemplo, tú vas en tu bicicleta, te caes, pum, te raspas, ¿no? Traes una raspada bastante grande. Entonces, ¿qué va a pasar con esa raspada? Va a empezar a tener un proceso de cicatrización. Primero, ¿qué va a pasar? Bueno, se tiene que formar un coágulo en el cual todas las células sanguíneas van a empezar a agregarse hacia el fibrinógeno para poder formar la costra y demás. Todo ese proceso que tiene que pasar para que tu brazo selle o se recupere nuevamente, ese es un proceso el cual va a estar guiado por medios extracelulares, los que son los daños del tejido, la disponibilidad de alimento. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona no tiene un metabolismo adecuado, obviamente la cicatrización va a ser mucho más lenta. Ahora, no se refiere a, por decirlo de alguna manera, a que la persona se alimente bien. Se refiere más que nada a que la célula tenga el sustrato necesario para poder hacer lo que tenga que hacer. Si no lo tiene, es muy complejo que pueda hacer o tener un desarrollo normal. Por ejemplo, si esta misma persona igual se cae de la bicicleta, pero tiene diabetes, ¿qué va a pasar? Sí, va a tener todo este asunto, va a tener sus factores de crecimiento, sus proteínas, sus hormonas, todo lo va a tener, pero aquí va a haber un asunto en el cual la glucosa que tiene en sangre va a ser tan alta que la manera en la que se desplazan las células va a ser mucho más lenta. ¿Qué quiere decir? La cicatrización va a ser tan lenta que probablemente no llegue ni siquiera a cicatrizar y esa porción que quedó, por decirlo, por hablar un poquito más coloquialmente, al aire libre, o sea, esa parte que no está sellada con una costra, va a entrar a un proceso probablemente de licuefacción, se va a empezar a morir esa parte, en fin, van a empezar muchas cosas, pues por eso que los diabéticos, no a todos, obviamente a los que tienen un muy mal control y llegan a tener algún tipo de herida, empiezan a amputarle los dedos de los pies, todos los miembros más que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un proceso de cicatrización correcta. Seguimos con el control del ciclo celular. Bueno, aquí tenemos un diagrama de lo que es el control del ciclo celular. Espero que se vea mi cursor. Bueno, aquí dice comenzar mitosis. ¿Qué pasa con el proceso de comenzar mitosis? Si se dan cuenta, aquí vamos a tener varios procesos, que es el M, G1, S y G2. Bueno, en comenzar mitosis vamos a empezar maquinaria de replicación del DNA. ¿Qué es el DNA? Es el material genético que tenemos nosotros. Se ha replicado todo el DNA, es el entorno favorable, tiene la célula del tamaño adecuado. Aquí hablamos entonces de un proceso de crecimiento y desarrollo. Si la célula está correctamente en su tamaño y en desarrollo, empezamos con el proceso. Pasamos después a la fase G2. Dice, se ha producido un daño en el DNA, perfecto, entonces regresa, ¿no? Si el entorno, el crecimiento celular y demás son favorables, va a pasar a una fase G2. En el control de la fase S va a haber una síntesis del DNA, que si es la síntesis del DNA es cuando se empieza a duplicar para poder formar las células hijas. Es decir, aquí empieza un desarrollo, aquí hay un marcador. Si de aquí todo va bien, pasa a la siguiente fase. En la siguiente fase vuelve a haber condensamiento del DNA, no hay ningún error en el DNA, pasa a la fase S. Por eso siempre está la pregunta, ¿se ha producido daño en el DNA? Porque si se produce daño en el DNA, el material genético no se puede replicar correctamente y por lo tanto, ¿qué va a pasar? No va a haber una replicación, un crecimiento, un desarrollo y por lo tanto no va a haber una reproducción de la misma célula. Perfecto. Entonces, si en la fase M, pero en la fase G2 y en la fase S todo está correcto, vamos a entrar a una fase G1, entra en el ciclo y quiere decir tiene la célula el tamaño adecuado, el entorno es favorable, el
crecimiento celular, entorno, se produce daño de DNA, bla, 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 bla. Aquí hay dos preguntas. ¿Es bastante grande? Sin hacer un anulo bastante grande, nunca va a entrar a un proceso de reproducción, pese a que tenga su desarrollo. Correcto. ¿Por qué? Porque el tamaño de las células hijas va a ser muy pequeño. ¿Y esto qué va a producir? Que probablemente alguna célula del tipo fagocitaria, que las células fagocitarias son las que se comen todo lo que sobra en el organismo, simplemente la absorba y la deseche. Por lo tanto, si no tiene el tamaño necesario, no se va a poder producir. Y pues bueno, si aquí más que nada depende de la producción del DNA. Si en la producción del DNA no hay ningún daño, es decir, todo se duplica correctamente o se mantiene correctamente, va a entrar de una fase G2 a una fase M sin ningún problema. Aquí es cuando empieza en la fase G2, entre la M y G2, aquí es cuando empiezan los procesos de anafase, telofase, profase y demás, todo ese asunto. Y para terminar, es nuevamente aquí, en el punto M. Aquí ya tenemos una nueva célula en la cual va a entrar otra vez al proceso G2, bla, bla, bla. Esto es un ciclo. Son dos ciclos, mitosis y el control celular, los cuales van de la mano. ¿Por qué? Porque si no tuviera una fase de control celular, simplemente hay una producción desmedida. ¿Qué pasa cuando hay una producción desmedida? Pues vamos a tener, para empezar, una poca diferenciación celular y vamos a tener un producto llamado cáncer. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entramos ya a otro tema que tiene que ver totalmente con lo que es el crecimiento o con lo que son las fases de reproducción celular, que es la diferenciación celular. Bueno, es el proceso por el cual una célula cambia su estructura de manera que pueda realizar la función específica. Las células bien diferenciadas son células maduras, completamente relacionadas, que están listas para cumplir su función particular. En nuestro cuerpo, no todas las células son iguales, eso es lógico. ¿Por qué? Porque hay algunas que tienen que producir ciertas cosas. No todas pueden producir lo mismo. Por ejemplo, aquí vamos a tener un pequeño diagrama en el cual empezamos con una célula indiferenciada. Su nombre lo dice, una célula que no está diferenciada, es decir, una célula en común. Esta célula indiferenciada va a tener la peculiaridad que va a poder simple y sencillamente convertirse en cualquier tipo de célula dependiendo la zona y las características que se requieran para el cuerpo de la persona. No necesariamente tiene que ser un orden. Si en algún lado va a faltar algo, pues ahí directamente se va a mandar la señal y se va a empezar a hacer la replicación. Cada tipo de celular tiene características, funciones y lapsos de vida específicos, aunque todos se han diferenciado de la célula original o cigoto, es decir, de una célula madre original va a empezar a desarrollar todo este asunto. Las primeras células de un ser humano, bueno, van a ser procedentes del cigoto, son denominadas células totipotenciales. Ojo aquí con este nombre, totipotenciales. Significa que tiene la potencialidad de ser cualquier tipo de célula, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Bueno, las totipotenciales son capaces de diferenciarse de todo tipo de células especializadas, proceso que comienza a los 4 días de desarrollo. Sí. Aquí vamos tal vez a entrar un poco en controversia y no. Para la gente que defienda un poco el aborto diciendo que no hay vida, bueno, señores, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que hay células totipotenciales? ¿Cómo es que hay una diferenciación celular, una diferenciación tisológica? ¿Cómo es que hay una replicación de células? Claro que hay vida. Desde el momento de la fecundación, desde que el esperma entra directamente al óvulo, hay vida. Eso es indiscutible. Aquí lo que se tiene que hacer es diferenciar lo que es la vida de la conciencia. Aquí las células están cumpliendo un trabajo, va. Pero aquí no hay una conciencia, es decir, no hay un conjunto celular que todavía sea consciente. Sin embargo, sí, desde el primer momento hay vida, las células están vivas. Si las células no estuvieran vivas, no habría un producto, no habría un bebé. ¿Ok? Bueno, de una célula totipotencial se pueden obtener un organismo funcional. A medida que se diferencian, restringe su potencial y se convierte en células pluripotenciales, que pueden desarrollarse en varios, pero ya no en todos los tipos celulares. Aquí, ojo aquí, de totipotencial pueden convertirse a cualquier tipo de célula, de cualquier sistema y de cualquier aparato.
a partir de determinado filtro, ya no se van a poder hacer de cualquier tipo de aparato o sistema. Ya van a pasar de ser totipotenciales a pluripotenciales. ¿Qué quiere decir? Las células pluripotenciales igual tienen la misma capacidad de hacerse cualquier tipo de célula, pero correspondiente a determinado organismo. Por ejemplo, si ustedes pensaban que una célula totipotencial que de repente pum, se convirtió en neurona va a pasar al torrente sanguíneo, no, es ilógico. Las neuronas van a tener que estar en un aparato y sistema. ¿Cuál es? En el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Las células sanguíneas, por igual, van a tener que estar dentro de lo que es el sistema cardiorrespiratorio, es decir, arterias, venas, corazón, y tienen que volver a filtrarse por lo que es la oxigenación en los pulmones. Entonces, de célula totipotencial va a pasar un filtro para poder convertirse en una célula pluripotencial. Y así es cómo vamos a tener la diferenciación celular. ¿De qué depende? Bueno, aquí nos dice, a partir del cuarto día de desarrollo embrionario, va a empezar a haber una diferenciación tisológica. Ya va a empezar a haber, digamos, las partecitas en las cuales se va a empezar a dividir o cada, pues sí, cada parte de nuestro feto, de nuestro embrión, perdón, porque bueno, no sé si sabían, el desarrollo de un bebé se va a demarcar por tres etapas, que es la parte embrionaria, la parte fetal y posteriormente ya la parte en la que es un producto viable, ya es un bebé conformado. Aquí hablamos de la fase embrionaria. Crecimiento celular, bueno, el control del crecimiento celular, el estudio de los genes ha permitido conocer el control del crecimiento. Cuando se descubrieron ciertos virus podían provocar cáncer, se llegó a la conclusión de que el origen del mismo dependía de determinados genes que se denominan oncogenes. Ojo aquí. Antes, hace mucho tiempo, se creía que el virus se desarrollaba a partir, perdón, el cáncer se desarrollaba a partir de un virus, que algún virus entraba en el cuerpo y empezaba a activar marcadores, los cuales empezaban a producir cáncer. Se ha descubierto que no. El cáncer, de hecho, en casi todas las circunstancias, no tiene que ver con ninguna bacteria ni con un virus. ¿Con qué tiene que ver? Con el mismo desarrollo del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Los marcadores como, por ejemplo, lo que es el marcador de crecimiento, los marcadores de diferenciación celular, en fin, todas esas cosas que van a hacer o que van a marcar cuántas células necesitas o cuántas células tienes, son las que empiezan a fallar y por lo tanto empieza a haber una producción desmedida de células en el cuerpo humano. Es decir, cuando se descubrió ciertos virus podían provocar que, bueno, estos son mutantes de genes que participan en el control del crecimiento celular. Aquí está la clave. Empieza a haber una pequeña mutación en los que son los parámetros del crecimiento celular. En muchos casos, la mutación permite a los productos del gen eludir los mecanismos de control que normalmente regulan su actividad, de manera que se encuentran activados permanentemente. Hay un estudio en el cual se puede observar, hay unas células las cuales, no recuerdo el nombre, se llaman HeLa, ahí se llama el estudio de células HeLa, en el cual, para contar a grandes rasgos, era una persona a la cual hace X tiempo, más o menos por los años 1980, se le extrajo o se le hizo un cultivo en el cual se le extrajo determinada porción de cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se hizo una biopsia en la cual se retiró determinada porción del tumor y esta porción, cierta parte, se metió a un cultivo. Bueno, pues es fecha de que ese cultivo se sigue reproduciendo. ¿Qué quiere decir? Los cultivos como por ejemplo este de las células HeLa, lo que me están diciendo es que hay un control totalmente desmedido de lo que son el crecimiento celular y lo que son las fases de desarrollo celular. Así es como actúa el cáncer. Entonces, para puntualizar cuál sería la definición de cáncer, bueno, el cáncer sería el crecimiento o el desarrollo de células las cuales no van a tener un control ni en cuanto a crecimiento ni en cuanto a desarrollo. Entonces, son células las cuales van a tener un proceso de mutación. ¿Para qué? Para que posteriormente haya pues sí, un crecimiento desmedido. Ahora, ¿de qué depende que el cáncer sea maligno o sea benigno? Aquí depende más que nada de
las características de estas mismas células. Vamos a seguir leyendo. En consecuencia, provocan un crecimiento sin restricciones, es decir, la naturaleza tumoral. Ojo aquí, la palabra tumoral. Mucha gente se espanta cuando escucha la palabra tumoral. Sin embargo, en medicina, cuando nosotros hablamos de tumoración, hablamos de un aumento de tamaño, no necesariamente de un tumor maligno o un tumor benigno. No. Puede haber, por ejemplo, puede haber una infección en una muela tan fuerte que provoca una tumoración, es decir, hay un abultamiento. Ahí no quiere decir que tengas cáncer, simplemente hay un aumento de tamaño. El estudio de los oncogenes se ha servido para descubrir mucha información sobre el control del crecimiento celular, así como las vías a través de las cuales se llevan a cabo. En una situación normal de crecimiento celular, está sometido a un estricto control debido fundamentalmente a la inhibición por contacto. Las células cancerosas se caracterizan por no ser sujetas a este tipo de inhibición. En este tipo de control intervienen señales de comunicación celular. Volvemos otra vez a lo que son los marcadores del crecimiento. Bueno, el término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales. Aquí tenemos la clave, células mutantes, es decir, genéticamente tienen una mutación, que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. Bueno, nosotros cuando escuchamos célula mutante, nos imaginamos a los X-Men, ¿no? Como que, ¡pum!, tengo una mutación celular, me van a salir garras o X o Y tontería. No, lo único que va a pasar es que si tienes una célula mutante probablemente desarrolles cáncer. Las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado. A esto se le llama ciclo celular. El ciclo celular me va a decir, es como en el cuerpo humano, es como el ciclo vital. Naces, creces, te desarrollas y mueres. ¿Va? La célula tiene exactamente, o es muy similar su proceso. Sin embargo, la célula cancerosa o tumoral pierde la capacidad para morir y se divide casi sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas denominadas tumores o neoplasias que en su expansión pueden destruir y sustituir a los tejidos normales. Ojo aquí. Aquí tenemos la clave de la diferenciación de lo que es malignidad y benignidad. Aquí tenemos, es una fotografía directa de un telescopio de barrido, es decir, son telescopios muy, muy, muy potentes, no crean que son los que tienen en la escuela, nada que ver, en la cual se ve una mutación de una célula. Aquí es X célula, no tenemos una célula en especial. Aquí tenemos un crecimiento normal. Este crecimiento normal va a empezar a tener un desarrollo, es decir, va a empezar a seguir creciendo, 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 hasta que se coma a esta célula. O esta célula pase a ser una célula cancerosa. Por lo tanto, algunos cánceres se pueden no formar tumores, como sucede típicamente en los de origen sanguíneo. Por otra parte, no todos los tumores son malignos o cancerosos. Hay tumores que crecen a un ritmo lento, que no se diseminan ni filtran a los tejidos vecinos y se encuentran y se les considera benignos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre malignidad y benignidad? Aquí la tenemos perfectamente. Aquí en un tumor benigno tenemos bueno, quiero pensar que es un sustrato de piel, es decir, es una capa de piel, ¿no? O vamos a decir que es un sustrato de cualquier órgano, del órgano que ustedes tienen. Supongamos que este es un riñón. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay una proliferación. Todas estas células que son como rositas, todas estas son células neoplásicas, células cancerígenas. Pero sí se dan cuenta cómo hay una delimitación perfecta, es decir, no está invadiendo lo que son los cubitos blancos con los cubitos rosas. Está creciendo algo dentro de, por decirlo de alguna manera, ¿no?, un poco más lúdica. Es como un barro. El barro lo puedes exprimir, sale el contenido y se acabó. Así está dispuesto un tumor benigno. Está apartado del cuerpo, es decir, no está prensado, muy diferente a lo que es un tumor maligno. En el tumor maligno, si se dan cuenta, aquí sí está como escurrido, es decir, está dentro de lo que son las células blancas, está bien aprensado, está bien agarrado, e inclusive aquí, ¡pum!, aquí está pasando una arteria, ¿y qué está pasando aquí? Ya se está regando
estas células rojas hacia la sangre. ¿Qué quiere decir aquí? El tumor maligno o las células de cáncer maligno pueden producir una metástasis. ¿Qué es metástasis? Es la aparición de cáncer en otro lado, pero por inmediación. Es decir, es muy fácil que una persona que tiene cáncer esofágico pueda llegar a desarrollar cáncer de estómago o cáncer de colon. ¿Por qué? Porque está pegado uno con otro. En este caso, no se sabe qué tejido sea este, pero aquí está pasando una vena o una arteria. Pues bueno, yo cáncer maligno, como ya me escurrí en toda esta porción y sigo creciendo, pues ahora voy a agarrar esta arteria. Y aquí voy a empezar a lanzar mis células cancerígenas. El problema de que pase a una arteria o una vena o al torrente sanguíneo es que te puede dar cáncer en donde tú quieras. Recuerden que la sangre pasa por todo el cuerpo. Por lo tanto, puede llegar a estacionarse o a anclarse a determinado órgano y ahí vamos a tener una metástasis. Último tema de hoy sería la apoptosis. La apoptosis, por definición, es la muerte celular programada. Dice que es un fenómeno normal en la vida de un organismo. Durante el desarrollo fetal se eliminan las células innecesarias, como la mitad de las células del cerebro al desarrollo o las membranas interdigitales entre los dedos de las manos y pies. Sí, nosotros cuando nos estamos desarrollando en el útero de nuestra madre, tenemos pequeñas membranas, como si fuéramos nosotros ranitas. En los adultos, las células sujetas a un fuerte deterioro por la exposición del medio ambiente externo viven solo 1 o 2 días antes de iniciar el proceso de apoptosis. Hay algunas células las cuales están destinadas a cumplir determinada función y no viven tanto tiempo, pueden vivir 1 o 2 días y después empiezan con su proceso de apoptosis. La apoptosis es un proceso en el cual está marcado prácticamente desde el momento en que la célula nace. Es decir, tu célula vas a funcionar solamente para esto y posteriormente vas a entrar a un proceso en el cual tú misma te vas a matar a ti misma. A eso se le llama apoptosis. La apoptosis, bueno, aquí vamos a empezar. Aquí tenemos un diagrama de lo que es la apoptosis. La célula empieza la apoptosis. Empieza con todo el curso de la apoptosis. El núcleo se empieza a condensar, empieza a haber pequeñas invaginaciones o, bueno, significa ampollas, pequeñas ampollitas. Empieza a formar esas ampollas para posteriormente empieza a haber una partición del citoplasma y del núcleo entro en pequeños cuerpos apoptósicos. Es decir, la célula ya es una célula madura. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a prepararse para su muerte. El núcleo va a empezar a aglutinarse, se empieza a juntar todo. El citoplasma empieza a despedazarse por partes, por pequeñas partes. Ya que se empieza a despedazar toda, esta célula no se queda en el cuerpo. ¿Qué va a pasar? Va a llegar aquí una célula gorda y grande llamada fagocito para hacer la fagocitosis. La palabra fagocitar significa comer o alimentarse o absorber. Entonces, esta célula, ¿qué va a hacer? Va a empezar a absorber todos estos residuos que va a dejar la célula que ya en este punto ya está muerta. Entonces, se lo come. Al momento que se lo come, esta célula después va a liberar estos alimentos a manera de radicales libres. No sé si ustedes han escuchado que hay mucha comida como que tiene omega 3, omega 6, que te ayuda a eliminar radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son estos productos que no se pudieron fagocitar y los productos de fagocitación de la misma célula fagocítica. ¿Qué te puede provocar un radical libre? Bueno, un radical libre no es una célula, es un producto de desecho de célula. Pero el organismo es tan canijo que algunas veces esos pequeños desechos de la misma célula o del organismo empiezan a tener una mutación genética, la cual, ¿qué va a desarrollar? Las células mutantes, un cáncer. Por lo tanto, es bueno consumir algunos tipos de alimentos que tengan omega 3 o omega 6, como por ejemplo
las carnes blancas, algunos tipos de gliceroles, bueno, algunos tipos de grasas, algunos tipos de alimentos, semillas y demás. Es por eso que se puso tan de moda lo que son la quinoa, la chía, los aceites de coco, los aceites de... ya hay muchísimos aceites de muchos tipos. Es por eso que se pusieron de moda. ¿Por qué? Porque estas cosas empiezan a retirar los radicales libres. Sin embargo, si tú tienes una buena dieta y aparte haces ejercicio, estos radicales libres se van a depurar con la misma circulación sanguínea. La misma circulación sanguínea va a ser un barril en el cual va a botar todo ese asunto. Bueno, nos queda solamente un par de temas para terminar el temario pertinente a este parcial. Lo vamos a ver el día jueves. Por el día de hoy, ¿tienen alguna duda, muchachos? Yo sé que este tema sí está bastante interesante. ¿Tienen dudas? No, profe, yo no. Va. ¿Nadie más? No, la verdad que no. Va. Todo bien. Si alguien tiene alguna duda, pues me la hace saber después. Muchachos, el tema de investigación, los que están conmigo, ya les di tema. Los que quieran mandarme avances, mándenmelos para revisárselos, para que no tengan problemas al momento de calificar. La guía sigue siendo la misma que el semestre pasado, no nos dieron otra indicación, así que eh, revisen esa guía para que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo. Bueno, o siguen el mismo protocolo, ¿va? Y pues nada, cualquier cosa me contactan o me mandan un mensaje. Y nos vemos el día jueves.